Bien, pues entramos al siguiente tema. Si se queda congelada, por favor que me avisen. Espero que esta vez no me ocurra eso, pero el internet, ya sabemos, es un poco regular. Bueno, entramos en lo que en el programa tenemos como el tema cuarto. ¿M? Recuerden que hemos tenido esos dos primeros temas introductorios que, como se irán dando cuenta, nos dan claves también a medida que vayamos avanzando por la Sagrada Escritura. A partir del tercer tema es donde vamos recorriendo los grandes hitos de salvación. Como es un curso introductorio, lógicamente, concentramos en una clase temas que son bastante amplios, pero la intención es darnos claves de lectura para que ojalá se animen primero a leer la Biblia y segundo a seguir haciendo cursos más de profundización. La semana pasada vimos específicamente la figura de Abraham, ¿no? Y lo vimos y lo presentamos como el padre de los creyentes, ¿no? Y a partir, recorriendo la historia de Abraham, veíamos también pinceladas de lo que es la fe, entendida de una manera vital, y también empezaban a aparecer algunos rasgos de Dios, ¿no? De ese Dios que se nos revela en la Biblia, ¿no? Ese Dios histórico, ese Dios que va a peregrinar con Abraham, ese Dios que se acerca a la humanidad y que empieza a recorrer una historia con nosotros. Vimos también grosso modo el libro del Éxodo, todas las partes, y veíamos que el libro del Génesis. Y el libro del Génesis, que está dividido en esas dos partes, como habíamos dicho, capítulo del 1 al 11, como la historia de los orígenes del mundo, a partir del capítulo 12, la historia de los patriarcas, y cómo la historia de los patriarcas se dividía en esos tres grandes ciclos, ¿no? El ciclo de Abraham, el ciclo de Jacob y el ciclo de José. Y adelantábamos que ese ciclo de José terminaba con Jacob y su familia en Egipto. Y a partir de allí da inicio el libro del Éxodo, ¿no? También un poco a modo de introducción. Tanto el libro del Génesis como el libro del Éxodo forman parte del Pentateuco, ¿no? Si recuerdan en el primer tema, cuando veíamos las distintas partes del Antiguo Testamento, esos primeros 5 libros toman el nombre de Pentateuco, que significa efectivamente 5 libros. Decíamos que era el núcleo del Antiguo Testamento, es considerada la parte más importante para los judíos. Y se lo suele denominar también Torá o libro de la ley. ¿No? Torá, recuerden que significa instrucción. Entonces, estos libros son sumamente importantes. Estos 5 libros son en concreto. El primero, el Génesis, como su nombre lo indica, Génesis significa origen, origen del mundo y del pueblo de Israel. El segundo libro, que es el que vamos a ver hoy, que es el libro del Éxodo. Éxodo significa salida. Entonces, está enfocado sobre todo en lo que es la salida de Egipto y ese primer tramo del desierto hasta que sellan una alianza con Dios. El tercer libro se llama Levítico y hace referencia por su nombre a los levitas, ¿no? No sé si recuerdan también de las 12 tribus de Israel, una era la tribu de Leví, que específicamente a esa tribu pertenecen los sacerdotes. Por eso en el libro del Levítico hay fundamentalmente una recopilación de leyes de carácter ritual, es como si fuera un código. El cuarto libro se llama el libro de los números. Básicamente contiene leyes y varios censos del pueblo.
precisamente esos censos son los que dan nombre al libro, por eso se llama Números. El libro de los Números también tiene algunas secciones narrativas que son continuación del libro del Éxodo, porque el libro del Éxodo, como les comentaba, ¿no?, es básicamente la salida de Egipto hasta la celebración de la alianza y recorre, por lo tanto, solo el primer año de ese tiempo del desierto. En cambio, el libro de los Números continúa desde ese segundo año, diríamos, hasta que acaban los 40 años previos a la entrada en la tierra prometida. Y el quinto libro es el libro del Deuteronomio. Deuteronomio, deutero es 2 segundo, y nomio es ley, es la segunda ley. ¿Mm? Es considerada también como un complemento a la alianza. Es un libro también sumamente importante. Está estructurado en 3 grandes discursos de Moisés antes de su muerte, ¿no?, cuando el pueblo está ya a las puertas de la tierra prometida. Y es como si Moisés les estuviera dando toda una serie de consejos y cosas que tienen que tener en cuenta para vivir en la tierra prometida como Dios quiere. Estos libros, como digo, son muy importantes, estos 5, y ojalá se vayan animando a leerlos, ¿no? Entrando específicamente al libro del Éxodo, solo en esa imagen que encontré es prácticamente el resumen de todo el libro. Es un libro bastante conocido, se han hecho varias películas sobre esto, además películas famosas, ¿no? Los 10 mandamientos, era épica, ¿no?, y una última que se hizo de Éxodos, precisamente. ¿Qué podemos decir del libro del Éxodo? Lo podemos dividir en 3 grandes partes. La primera parte, como ven allí, llega hasta el capítulo 15 y narra básicamente la situación inicial del pueblo, que es una situación de esclavitud, hasta la liberación de Egipto. Una segunda parte, que es más breve, solo son 3 capítulos, recoge ese primer año de marcha por el desierto. Y la tercera parte, que es la parte casi más amplia, es donde se nos narra la alianza que celebra el pueblo con Dios. Son, fíjese, 20 capítulos, la mitad del libro, y por eso aquí sí he puesto un poco más en detalle. Perdón, un segundo. Recoge 4 partes, ¿no? Está la alianza como tal, cuando se celebra. A continuación, hay toda una materia legal, porque veremos que la alianza supone una serie de compromisos. Llama tremendamente la atención que al poco de celebrar la alianza, de jurarse fidelidad, viene el episodio del becerro de oro, que si recuerdan, tiene ese episodio fuerte de idolatría, ¿no? Se hacen un becerro de oro porque necesitan adorar algo visible. Y los últimos capítulos, del 35 hasta el 40, narra la erección del santuario, ¿no? Las características que tiene que tener, las medidas, lo que será conocido como la tienda del encuentro, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que es la estructura. Entrando ya al contenido y poco a poco al mensaje, una vez más importante situar las narraciones en el tiempo y en el espacio, ¿no? Estamos en el siglo XIII antes de Cristo. Se suele datar el éxodo en torno al año 1250 antes de Cristo,
pero bueno, todos estos grandes episodios los podemos situar tranquilamente en lo que es el siglo XIII. Gobierna en Egipto Ramsés II, corresponde a la dinastía 19 de los faraones. Egipto, recuerden, era una nación próspera, un gran imperio, precisamente por esa ubicación estratégica. Cuando veíamos la parte de la geografía, ¿no? Está en toda esa media luna fértil, y eso le daba el ser una tierra muy próspera, muy productiva, gracias al río Nilo. Es sin duda un lugar de gran referencia en todo el libro del Éxodo, y no solamente fíjense en el libro del Éxodo. Egipto va a tener un gran contenido simbólico para el pueblo de Israel. Egipto representa la esclavitud. Egipto va a representar el lugar de donde Dios los va a liberar, ¿no? Y desde allí el pueblo va a emprender ese largo camino hacia la tierra prometida. Si se fijan en el mapa, ¿no? Aquí se ve perfectamente esta parte verde que representa toda esa zona fértil. A la derecha, eso que parece como una B, es la península del Sinaí, ¿no? Y más a la derecha, ¿no? Que vemos la parte del desierto, ¿no? Bueno. Una vez situados en Egipto, con lo que representa de un gran imperio, ¿cuál es el recorrido que se nos va poniendo delante? Como decíamos, el libro del Génesis terminaba con la historia de José y con toda su familia en Egipto, y en un momento además en que José es un personaje importante y por lo tanto su familia también ocupa un lugar muy relevante dentro del imperio. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo, se calcula más o menos unos 4 siglos. Obviamente, quienes conocieron a José, todos los servicios que presentó a Egipto, ya no vivían. Y los egipcios, en cambio, empiezan a experimentar que ese pueblo extranjero empieza a ser muy numeroso. Y los egipcios empiezan también a temerlos. Claro, al ser muy numeroso, el miedo de que sean los que se puedan hacer con el control, diríamos. Ante el miedo, se van a tomar una serie de medidas. Fíjense, el libro del Éxodo es muy interesante porque así como el libro del Génesis, a través de Abraham en concreto, nos dice que es la fe, el libro del Éxodo, una de las claves de lectura, es precisamente, nos dice qué es la libertad, lo que implica la conquista de la libertad, que no es fácil ni sencilla, y es impresionante también porque en estos primeros capítulos se exponen con una claridad impresionante lo que son los mecanismos del poder. Y fíjense que estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. Fundamentalmente se van a tomar 2 medidas. Una, obligan a matar a los varones recién nacidos. Es decir, control de natalidad, también actual. Y la segunda medida es utilizar a los adultos en trabajos forzados, que es otro modo de control. Es decir, tener a las personas sometidas a unos esfuerzos enormes porque mientras tu preocupación es sobrevivir y comer, difícilmente se puede armar una revolución. Lo bonito de esta primera parte, que llama muchísimo la atención, fíjense, está el nombre de 2 mujeres, 2 comadronas, Sifra y Fuá.
Llama muchísimo la atención que se las nombre, aunque habitualmente cuando se cuenta la historia de Moisés, como si no existiera. Estas dos mujeres, que no son anónimas porque tienen nombre, no obedecen las órdenes del faraón. Y gracias a que se rebelan ante unas órdenes injustas, se van a salvar aquellos hijos de los hebreos. El punto de partida, por lo tanto, es una situación de opresión, y en ese contexto de opresión es donde se nos va a presentar la figura de Moisés. La figura de Moisés es una figura importantísima. ¿No? No solamente es el liberador del pueblo, veremos que también tiene esas características de legislador. Era considerado alguien tan importante que durante muchísimos siglos, prácticamente hasta el siglo pasado, se pensaba que Moisés había sido el escritor de todo el Pentateuco. Luego, obviamente, al estudiar las redacciones, se vio que no. Fíjense si es importante que hasta en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, a Jesús se lo presenta como el nuevo Moisés, ¿no? Moisés, quitando el libro del Génesis, va a ser también el personaje central de todo el Pentateuco. Entonces es un personaje, como digo, clave. ¿Qué podemos decir de Moisés? En primer lugar, se nos presenta como un niño hebreo salvado de las aguas. Esto va a ser muy característico. Casi siempre los personajes relevantes de la historia han tenido también unas circunstancias de nacimiento muy especiales. La experiencia de Moisés desde el principio es la de haber sido salvado. Esto va a ser relevante porque a través de él, de su experiencia de salvado, curiosamente, Dios se va a servir de Moisés para salvar, para liberar a su pueblo. Otra característica muy importante de Moisés es que en Moisés conviven dos culturas. El mismo nombre de Moisés. En la Biblia se dice que Moisés, Moshe, significa salvado de las aguas. Y sí, buscando una etimología, podemos decir que tiene una raíz hebrea. Pero todos los estudios también actuales han descubierto que el nombre Moisés en realidad tiene unas raíces egipcias. De hecho, muchos nombres de faraones terminan con Moisés. Ramsés también recuerda eso. ¿Qué nos va a querer decir con eso? Que en Moisés, recuerden que el nombre marca la identidad también. Ya en su nombre, como que si Moisés tuviera una parte de hebreo y una parte de egipcio. Esto viene reforzado por su experiencia también. Es educado en la corte del faraón, si ustedes recuerdan, lo adopta, diríamos así, la hija del faraón, una princesa. Es educado en la corte y es educado como egipcio. Pero al mismo tiempo es criado por su hermana y por su madre. Recuerden que cuando lo rescata, ¿no? La hija del faraón, aparece la niña, que es la hermana de Moisés, y le dice si quiere que le lleve una mujer hebrea para que críe al niño. Y llama a su madre. Entonces, de nuevo, en su misma educación conviven esa educación egipcia y esa educación hebrea. Con todo esto iremos viendo cómo Dios prepara a las personas que elige para una misión. Toda nuestra historia y todo lo que vamos viviendo, aunque cuando lo vivamos a veces no lo entendemos, veremos con el paso del tiempo que tiene un sentido, ¿no? Bueno, él va siendo criado, como digo, como egipcio, como hebreo. Ya adulto está ese episodio donde
ve que están maltratando a un hermano hebreo, incluso se lo llega a llamar así, un hermano hebreo, y termina matando al egipcio que estaba maltratando a aquel hebreo. Al matar a ese egipcio, lo empiezan a perseguir, porque lógicamente ha matado a un egipcio, y debe huir a Egipto, perdón, de Egipto, concretamente a Madián. Y ahí ustedes pueden ver perfectamente en el mapa, sobre todo la parte de las líneas negras, ¿no? Tienen que atravesar toda la península del Sinaí y va donde ven ahí escrito Madián, que actualmente es Arabia Saudita, y es un lugar bastante desértico. Ya en Madián, toda la historia del pozo, cómo encuentra unas mujeres, etcétera, se termina casando con Séfora, hija del sacerdote de aquella zona de Madián, con la que tiene dos hijos, Gersón y Eliezer. Y en la Biblia, al hablar de Gersón, el primer hijo, ese nombre significa forastero. Y con ello se nos está diciendo cuál está siendo la experiencia de Moisés. Es una experiencia dura. O sea, él se vive desterrado, fuera de su patria, que para él había sido Egipto. Y esta primera etapa de Moisés la podríamos resumir diciendo, pasa de cortesano a pastor. Es la experiencia de muchas personas. Es decir, se cría en un ambiente privilegiado, donde no solamente no le falta de nada, sino en la corte, y de repente tiene un cambio drástico en su vida y pasa a vivir de esa tierra fértil que era Egipto al desierto, de esas condiciones de privilegio a pastor. En la Biblia, el término pastor también tiene una importancia relevante, ¿no? De hecho, es una figura muchas veces idealizada. Abel era pastor, David será pastor. En el Antiguo Testamento a Dios se lo termina identificando también como un pastor, y Jesús se presentará a sí mismo como el buen pastor. ¿Qué nos dice esto de Moisés? Moisés a estas alturas está teniendo dos escuelas. Por una parte, la escuela del faraón, que es donde él aprendió estrategia, el arte de la política, el arte militar también. Y la escuela del desierto, donde él tiene que aprender a ser pastor. Estas dos experiencias les serán sumamente útiles para la misión que va a tener que desempeñar. Su experiencia de gobierno, su experiencia militar y en el desierto su experiencia como pastor, para aprender no solamente el gobierno propio de los faraones, sino ese gobierno del cuidado, de saber conducir a los demás y de saber acompañarlos. Moisés probablemente no lo vivió así. Debió ser un cambio muy traumático de ver todo el pasado que había dejado y encontrarse en un presente, en unas circunstancias, como digo, mucho más precarias de las que había nacido. Y estando como pastor en el desierto, Dios se le aparece a Moisés, le revela su nombre y le encomienda liberar a su pueblo. Esto se dice rápido, pero debió ser para Moisés tremendamente desconcertante. Pongámonos en la piel de Moisés.
O sea, Moisés aquí también ya es un hombre de cierta edad, diríamos que con poco horizonte ya, o sea, está en el desierto, está casado, está sus hijos, y una vez más, como en el caso de Abraham, Dios irrumpe en la vida de Moisés. Hermoso, como decía yo la vez pasada, porque para eso no hay edad. Dios nos puede desestabilizar en cualquier momento de nuestra vida y nos puede encomendar una misión. A través de Moisés también se nos van a presentar una serie de características que van enriqueciendo eso que la vez pasada hablábamos de la teología de la elección. Es decir, Dios elige, recuerden, no es un privilegio, es una responsabilidad. Dios llama a personas para llevar adelante su misión. La vez pasada llamó a Abraham. Fue una llamada clara. Abraham deja todo y sigue la voz de Dios. Aquí Moisés no va a ser como Abraham. De hecho, es muy bonito cuando se lee este capítulo 3 y parte del capítulo 4, se da un diálogo entre Dios y Moisés. Moisés va presentando una serie de objeciones ante esa llamada que Dios les hace, ¿no? Que también es muy propio nuestro, es muy humano. O sea, muchas veces cuando sentimos que Dios nos pide algo, de entrada nos puede dar miedo, ¿no? O ponemos objeciones, o ponemos sencillamente peros, ¿no? Aquí básicamente la objeción de Moisés es el no sentirse apto. De hecho, empieza diciendo, pero yo voy a ir al faraón a decirle que deje salir a su pueblo y casi, casi como decir, mira, o sea, tú estás loco, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque significa que el desierto ha hecho ya su trabajo en Moisés. Ya no es aquel cortesano que se las sabe y se las puede todas. Aquí ya es consciente que hay cosas que no puede. Eso es fundamental, porque cuando uno recibe una misión de Dios, uno tiene que tener conciencia de esa debilidad, porque la misión, quien la lleva adelante, es el Señor. Va poniendo, como digo, esas objeciones que Dios va resolviendo, ¿no? Otra de las objeciones es, sí, claro, y cuando me pregunten quién es el que me manda, ¿yo qué les voy a decir? Y ahí vendrá la revelación del nombre de Yahvé, que voy a comentar a continuación, ¿no? Y luego dice, sí, claro, voy a ir yo al pueblo, pero es que no me van a creer. Y finalmente termina diciendo, pero es que tú no te das cuenta que yo no tengo facilidad de palabra. Y en ese momento es cuando Dios le dice, bueno, te doy a tu hermano Aarón y él hablará por ti. Lo bonito es cómo Moisés es capaz de entrar en ese diálogo, es capaz de entrar en esas objeciones, cómo Dios le va resolviendo y sobre todo le viene a decir, si yo te he llamado, yo te daré lo que necesites para llevar adelante esta misión. Dentro de ese diálogo, en esa segunda objeción, cuando dice, si me preguntan quién me manda, ¿yo qué les voy a decir? Viene esa famosa revelación del nombre. Recuerden que el nombre habla de la identidad. O sea, la pretensión de Moisés es grande pidiéndole a Dios su nombre. Es como decirle, yo quiero saber tú quién eres. Y Dios le va a contestar con esa palabra tan enigmática de la que se han escrito libros de libros de libros, con lo que se conoce como el tetragrama. Tetra significa cuatro, grama escritura, tetragrama. Porque son esas cuatro letras que ven allí en rojo. Antiguamente no se escribían vocales, ¿no? Pero podemos decir que se pronuncia Yahvé. Ese tetragrama se puede traducir, ese Yahvé viene de un verbo que en español es más difícil de entender porque nosotros tenemos dos verbos para expresar dos cosas diferentes, que es, por un lado, utilizamos el verbo ser y por otro lado el verbo estar. Se asimilaría más en el inglés,
cuando usamos el verbo to be. To be puede significar tanto ser como estar. ¿Qué le dice Dios a Moisés a través de ese, entre comillas, nombre? Por un lado, se puede considerar una respuesta evasiva, en el sentido de decir, tú no puedes conocer quién soy yo. A Dios en su esencia no lo puede conocer nadie. Es una manera de decir también que Dios es el trascendente, aquel que no puede caber sin más en una definición, que es la tentación que siempre tenemos. Dios supera toda definición, todo lo que podamos decir que es. Y por eso, aparte de esa presentación como alguien trascendente y una respuesta en cierto modo evasiva, ese verbo que podríamos decir, como digo, ese ser y estar, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios con eso? Por un lado, Él se presenta como el que es en sentido absoluto. Dios es el que existe. Si hay alguien que existe, que tiene consistencia y fundamento propio, es Él. Es desde siempre, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Es el consistente por excelencia. Y tiene ese otro matiz que es muy bonito, que no solamente es el que es, sino que es el que está. No es únicamente el con Moisés, que está con él en ese momento, y el que va a estar con el pueblo. Dios es el que está conmigo, el que está con nosotros. Fíjense que esto es lo que retoma el Evangelio de Mateo al presentar a Jesús, el Dios con nosotros. Yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Estamos en la misma línea de esta revelación del nombre de Dios. Y otra cosa importante en esta revelación del nombre es como poco a poco Dios se va dando a conocer a la humanidad. Por eso, como decíamos al principio, la revelación es histórica y la revelación es progresiva. En Abraham se dio un paso del politeísmo a la monolatría, no al monoteísmo. Monolatría quiere decir que no se niega que existan otros dioses, sino que yo asumo un único Dios como mi Dios. En la época de Abraham, por lo tanto, Abraham no niega que existan otros dioses, pero su Dios es aquel que se reveló y le pidió salir de su tierra. En el caso de Moisés, Moisés también es monólatra. No niega a los otros dioses de Egipto ni de otros pueblos, sino que ellos optan por tener como único Dios al Dios de los padres y a ese Dios que incluso les ha revelado su nombre. Fíjense que necesitaremos llegar al exilio en torno al siglo VI antes de Cristo, miren, estamos aquí hablando del siglo XIII, para que se llegue al monoteísmo y decir no, solo hay un Dios y ese Dios es Yahvé. Pero esto, como digo, será progresivo. Finalmente Moisés acepta la misión que Dios le da, va con su hermano Aarón a Egipto, se enfrenta al faraón
y va a tener que enfrentar una serie de obstáculos. Por eso el tema de la libertad no es fácil. Y hay una cosa también muy curiosa. Moisés va a encontrar dificultades no solamente con el faraón, sino entre el propio pueblo, entre sus hermanos. Y esto nos dice que muchas veces tenemos miedo a la libertad. Tenemos miedo de lo que implica luchar con un poder, que en este caso fíjense lo que era Egipto. Y a veces lo vemos tan difícil y tan imposible que sencillamente permanecemos sometidos, porque nos han hecho creer que no hay nada que hacer. Moisés tiene que enfrentarse, por lo tanto, a su pueblo, convencerlos, unirlo a su causa. Tiene que enfrentarse al faraón, que obviamente el faraón no los va a dejar salir. El estudio de las 10 plagas es impresionante para ver la lucha con el poder hasta que finalmente el poder cede. Se va a enfrentar a la naturaleza, desde el paso al Mar Rojo, la lucha por el desierto, etcétera. Y Moisés incluso se va a terminar enfrentando al mismo Dios. Y esto es muy bonito porque como Moisés, se, defendiendo a su pueblo, a veces se enfrenta también a Dios y le pide que intervenga cuando tienen hambre, cuando tienen sed. Entonces, la figura de Moisés es impresionante porque es el que tiene que enfrentar todas esas luchas, todas esas dificultades, pero es el que sigue adelante con su misión. Cuando finalmente el pueblo, recuerden, tiene las 10 plagas, celebran la Pascua, ¿no? Que es precisamente en esa última plaga, salen finalmente de Egipto, se da el paso del Mar Rojo. Esta liberación de Egipto es el acontecimiento fundamental de la historia de Israel. De hecho, a medida que ustedes vayan viendo los otros libros, cantidad de veces hacen referencia a esa salida de Egipto. Es esa salida la que los constituye como pueblo por la fe en Yahvé, en aquel que los liberó. Fíjense, es tan fuerte que marca su experiencia de Dios. Dios para ellos es aquel que los sacó de Egipto. Y por lo tanto, esta va a ser referencia de actuaciones posteriores. Y lo veremos sobre todo en los profetas, lo veremos en el exilio. Si Dios nos liberó de Egipto, será capaz de volvernos a liberar. Y recuerden que el Nuevo Testamento, la venida de Jesús, es esperando siempre esa liberación por parte de Dios. Es tan fuerte esa experiencia que la Pascua se convierte en memorial de lo que ocurrió. Y esa Pascua la celebran todos los años, no únicamente para recordar un hecho pasado, sino para recordar lo que Dios hace siempre en favor de su pueblo. Y no solamente esto, sino que los va a marcar de tal manera que esa experiencia de haber sido liberados de Egipto, de haber sido esclavos y luego hombres y mujeres libres, los compromete a ser un pueblo libre y liberador. Es decir, los compromete a no esclavizar ni maltratar a nadie. Y en esa obligación además de acoger a los extranjeros y forasteros. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, los profetas, veremos incluso más adelante en el Éxodo, cuando les dicen, recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto, recuerda que tú fuiste forastero, por lo tanto, no esclavices a nadie, por lo tanto, el sábado es un día de descanso, tú no puedes tener a alguien sometido las 24 horas, los 7 días a la semana. Tú sabes lo que es la esclavitud.
Esta experiencia, fíjense que es tan fuerte, nos tendría que marcar también a nosotros. Cuando nosotros hemos tenido experiencia de lo que Dios ha hecho por mí, en mí tiene que brotar el compromiso de hacer eso mismo por los demás. Una vez que salen de Egipto, no entran directamente a la tierra prometida. Lo primero que se encuentran es con el desierto. Y esto para el pueblo va a ser traumático. El desierto es esa etapa intermedia entre Egipto y la tierra prometida, es decir, entre la esclavitud y la libertad. ¿Qué es lo que tendrá que aprender el pueblo? Tiene que pasar de la libertad de, es decir, de fuerzas que nos oprimen, de personas que no nos dejan ser libres, a una libertad para, es decir, con un sentido. Y eso implica un aprendizaje, no es inmediato. Tenemos que recorrer un camino personal también para llegar a alcanzar la verdadera libertad. El desierto también tiene un contenido enormemente simbólico. El desierto como lugar de prueba, como lugar de aprendizaje. Muchos profetas por eso se van también al desierto. Por eso también Jesús, antes de su vida pública, pasa esos 40 días en el desierto. El desierto es el lugar donde Dios pone a prueba nuestra fidelidad, nuestra resistencia, nuestra confianza. Es en momentos de dificultad donde probamos, donde se fortalece nuestra fe. Y por otra parte, el desierto es el momento tremendo en que el pueblo prueba a Dios. Muchas veces se habla de que el pueblo tienta a Dios. Y de hecho, cuando está pasando esas dificultades, no sé si recuerdan, ¿no? Cuando empiezan a pasar hambre en el desierto y añoran Egipto, qué tremendo. Cuando vamos conquistando nuestra libertad, pero claro, eso tiene un precio y tiene unos costes y a veces es difícil. Y añoramos, se dice a veces popularmente, las cebollas de Egipto. No, prefiero ser esclavo antes que pagar el precio de la libertad. El pueblo murmura también contra Dios. El pueblo se queja, lo que nos pasa también muchas veces, la gran tentación ante la dificultad, la queja en vez de la confianza. Y luego la tentación también de la idolatría. Fíjense, de fondo el problema de la idolatría, cuando se hace en el becerro de oro, es porque es muy difícil una fe en la que no vemos a Dios y no lo podemos controlar. Ellos necesitan hacerse una imagen, ese becerro, porque así lo ven, así lo tocan. Y el Dios es alguien trascendente, más allá de todos nuestros controles. Y eso tiene que ir purificando poco a poco la fe del pueblo. Y el desierto, además, es el lugar donde Dios pacta una alianza. No es en la tierra prometida. Y también importante, esa alianza se pacta, se hace un cálculo más o menos a los 3 meses de salir de Egipto. Es una manera de decir, el camino va a ser largo, va a ser difícil, pero yo estoy contigo. El desierto, como digo, va a tener un enorme significado y simbolismo en todo el Antiguo Testamento, e incluso, como digo, hasta en el Evangelio cuando Jesús va al desierto. El punto culmen
es la celebración de la alianza. Esa es la libertad para. El objetivo no es sin más salir de Egipto. El objetivo es tener esa relación profunda con Dios y aprender a convivir como pueblo. En el monte Sinaí, como recordamos, Dios sella esa alianza que se resume en esa frase tan bonita: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es decir, yo cuidaré de ti, pero tú me debes fidelidad. Esta imagen de la alianza, que es una imagen de contenido más bien político, porque se aliaban pueblos, a lo mejor un pueblo débil se llama una alianza con un pueblo más fuerte para que lo protegiera, o dos pueblos simplemente una alianza para protegerse en caso de guerra. Y la imagen del matrimonio, que es una imagen más familiar, con esas dos imágenes, lo que se intenta expresar es esa unión íntima con Dios. Dios desea establecer una unión íntima con nosotros. Otra característica de esta alianza, fíjense que ya hay dos alianzas previas. Hubo esa alianza con Noé y hubo una alianza con Abraham. Pero esas alianzas habían sido unilaterales, es decir, era Dios el que se comprometía. Aquí, en cambio, Dios va a tratar a su pueblo ya como alguien adulto. Y es una alianza bilateral. Es decir, Dios se compromete, pero ya pide un compromiso mutuo. Y va a ser un compromiso, en cierto modo, condicional. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos viene a decir: si tú cumples con tu parte del pacto, yo cumpliré con mi parte. Pero si tú no cumples la parte del pacto, yo ya no estoy obligado a cumplir mi parte. Y esos compromisos que el pueblo asume es lo que conocemos como el decálogo. Nosotros luego le hemos puesto el nombre de 10 mandamientos, pero el significado textual serían las 10 palabras, por eso es decálogo, ¿no? Y es curioso que en ese decálogo, en esas 10 palabras, Dios lo que está proponiendo es el modo de vivir como un pueblo libre. Y de esas 10 que Dios propone, 4 son compromisos para con Dios y 6 compromisos para con los demás. Esto va a dejar claro que desde el principio la fe en Dios, la entrega a Dios, no se puede separar del compromiso con el hermano. Eso, que es un regalo de Dios para el pueblo, recuerda esos primeros capítulos del Génesis, cuando también Dios les dio esos mandamientos a la primera pareja humana, pero que ellos no obedecieron, no siguieron. Dios vuelve a hacer ese intento ahora con este pueblo y les viene a decir: si tú vives de esta manera, serás libre, serás feliz. Es hermoso. Todo el resto de la historia de Israel va a ser la historia de las continuas infidelidades a la alianza. Y es la enorme dificultad que parece que tenemos para vivir como Dios quiere. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el libro del Éxodo? ¿No? Resumiendo mucho. Se va progresando en ese conocimiento de Dios y se va avanzando de ese Dios de las promesas al Dios liberador. No solamente es alguien como le prometió a Abraham, ¿no? La descendencia, la tierra, la bendición, sino como alguien que se compromete con la libertad de su pueblo, como alguien que actúa en la historia,
como alguien que nos quiere libres. En segundo lugar, van apareciendo nuevos matices en lo que es la teología de la elección. Y en Moisés vemos cómo Dios nos prepara para la misión. Todo lo que vivimos es importante. Todo se va integrando en nuestra historia. Y eso forma parte de una experiencia que luego nos será útil para aquello que el Señor nos tiene encomendados a cada uno. Importantísimo en el libro del Éxodo, la revelación del nombre de Dios, como ese Dios trascendente, como aquel que es el existente, pero también como aquel que está conmigo, que está con nosotros, que se compromete a caminar por la historia con nosotros. Ese Dios de la historia. Todo el libro del Éxodo nos propone también una reflexión sobre la libertad, si lo leyéramos despacio, ¿no? De ir pasando de esa libertad que es la propia del adolescente, a la libertad para vivirla con un sentido y con una responsabilidad. Se nos dice también la importancia del desierto, cómo las dificultades juegan un papel en nuestro camino espiritual, cómo en el desierto nos vamos purificando, nos vamos afianzando en la fe, vamos experimentando la presencia de Dios, vamos creciendo en confianza. El libro del Éxodo también nos dice que Dios busca la reciprocidad, es decir, Él nos ama, por supuesto, de manera incondicional, pero Él también desea ser amado. Y cómo esa reciprocidad no es únicamente de mí hacia Dios, sino es esa reciprocidad entre nosotros, en un modo de vivir, en una convivencia. Por eso, ya desde el libro del Éxodo, fíjense, no se puede separar lo que ahora llamamos fe y justicia. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si eso no supone también un compromiso en mi modo de convivir con los demás. Ese no matar, no robar, no mentir, respetar a padre y a madre, etc. No es solamente amar al Señor tu Dios, relación con Dios, pero eso tiene también sus consecuencias en las relaciones con los demás. Y por último, fíjense, y ahí se ve esa imagen que he colocado allí, Moisés está ahí en el monte Nebo, en lo alto, el río que vemos allí figura al Jordán, y Moisés ve de lejos la tierra prometida. Moisés no va a entrar en la tierra. Es otro de los misterios, igual que veíamos en Abraham. Abraham recibe a Isaac, pero no recibe totalmente la promesa. Moisés va a sacar al pueblo, va a vislumbrar la tierra prometida, pero no va a entrar en ella. Cómo Dios nos va llevando también cada vez más allá, ¿no? Y da la impresión de que es un modo de experimentar, que nosotros formamos solamente una parte de la historia, una parte del plan de Dios, pero que ese plan luego lo irán continuando otras personas y que el verdadero protagonista de todo es solamente el Señor. Bueno, menos mal nos han quedado unos minutos, que era como yo quería. Eh, con esto daríamos por concluido lo que es el Pentateuco. Ya en la próxima clase entrará en lo que es la conquista de la tierra. Y esta es ya también mi última clase. Entonces,
me gustaría si hay algún comentario, ¿no? Algo que les haya sugerido, ¿no? Esto que hemos ido viendo de Abraham, de Moisés, etcétera. Abriríamos ahora, como digo, los micrófonos para que tengamos preguntas o comentarios libres, aprovechando estos 10 minutitos que nos quedan. Sí, Teresa. Activa el micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí, buenas noches. Mire, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta mucho. Es como un retiro espiritual para mí todo esto. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención y de hecho buscaba mucho un curso, un set de la Biblia, porque me gustaría mucho aprender a interpretar la Sagrada Escritura, a saber cómo la puedo interpretar, porque yo soy profesora de religión. Entonces, me gustaría mucho, por ejemplo, cuando yo le hago clase a los niños, sí, yo le interpreto, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿cierto? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la semilla? Y todo eso. Pero me gustaría a mí aprender cómo poder interpretar bien la Biblia, cómo ir a esa cosa profunda que me entrega la palabra de Dios. Eso, yo no sé si en este curso se dará esa instancia o no. Pero eso es lo que siempre he buscado. Me ha gustado mucho esto, me encanta. Pero quiero llegar a eso, a saber interpretar la Sagrada Escritura. Recordemos que este es un curso de introducción. Claro. Introducción. La idea es seguir haciendo cursos cada vez en que se vaya profundizando en cada uno de los libros, de los textos. O sea, estos temas que hablamos aquí una hora, o sea, yo sinceramente he dado cursos de 9 horas. Por ejemplo, solo sobre Moisés, solo sobre Abraham. Entonces, lo bonito es abrir el apetito y ver que estos textos dan mucho más de sí de lo que aparece a primera vista. Claro. ¿No? Claro. Pero sí, la idea es que sigamos profundizando cada vez más en esto. Eso quiero, a eso quiero llegar. Pues Muchas estupendo. gracias, muchas gracias. Hermana, ¿Sí? Soy Elia. Sí, Elia, te escucho. Mire, me ha gustado mucho, quedamos siempre, por lo menos yo quedo con mucho gusto a poco y con ganas de seguirle escuchando y pasando todo lo que está pasando en este mundo. Qué importante sería que en vez de estudiar tantas cosas como para ser profesionales, estudiáramos para ser mejores personas. Que seamos respetuosos del otro. Y eso sería como lo más importante, tener una educación, no sé si religiosa, como se llame, cristiana, pero yo creo que ese es como el punto principal de todo esto. Yo creo que debiéramos estudiar esto, o como usted lo enseña, o como usted lo dice, pucha, uno queda todo el rato ahí embobada escuchándola y mirándola y haciéndose preguntas y reflexionando. Así que le agradezco mucho este curso. Me alegro de haberlo tomado. Bueno. Sí, y lo bueno es que la fe nos ayuda a ser mejores personas. Por ahí hay varias manos levantadas. Activen nomás el micrófono. Yo quiero preguntar si es posible. Yo escuché lo de la semana pasada y hoy solamente, que hablaste del Génesis y del Éxodo, pero cuando terminaste de decir lo que habíamos hablado, hablaste de los 10 libros, ¿o eran 5? No. Bueno, el Pentateuco son 5 libros, y cuando hablé del Decálogo, hablé de las 10 palabras. No sé a qué te refieres. Las 10 palabras no, de los libros. Ah, sí, 5 libros en el Pentateuco, sí. Eso en algún minuto, ¿eso ya lo viste? Que yo no vi las otras primeras. No. La semana pasada fue el Génesis.
Sí. Hoy y hoy solamente el Éxodo. Los otros 3 libros no los vamos a ver, solamente hemos aludido a ellos explicando el contenido de cada uno, pero no disculpa, los ¿y vamos cuáles a son ver. los otros 3 libros? Lo que habíamos dicho, el Levítico, Números y Deuteronomio. Ah, los que siguen después, ya, ok, porque Exactamente, justamente sí. estaba viendo el Levítico, ya, Sí. esos son los 5. Listo. Eso era, Sí, gracias. de nada. Yo, hermana Jacqueline, mi nombre es Nancy. Bueno, primero que nada quería agradecer Uy, se cerró el micrófono. la forma como lo Sí. realizas, así lentamente y explicado bien. Yo contenta porque considero que la Iglesia Católica llevábamos mucho tiempo como simples espectadores, ¿no? No nos subíamos al escenario, solamente escuchábamos la palabra del sacerdote y no íbamos con lo que nosotros entendíamos, pero esto de empezar a interesarnos, a leer la Biblia, a interpretar la Biblia, yo creo que es sumamente importante porque Cristo mismo dijo, escudriñen las Escrituras, pero también hay que hacer la vida, ¿no? Eh, También quería agradecerte esta parte cuando hablas del desierto, porque generalmente cuando se toma la palabra desierto es como que fueran momentos de sufrimiento, incluso uno mismo dice, yo estoy pasando por momentos de desierto, cuando estoy angustiado, cuando estoy con depresión, pero por lo que tú has explicado, el desierto de Abraham, el desierto de Moisés, Pablo también estuvo en el desierto, es un momento de aprendizaje, ¿no? Cristo también estuvo en el desierto después de haber sido bautizado y fue llevado incluso por el Espíritu Santo para después quedar como listo para poder iniciar su ministerio. Así que yo creo que estuvo súper bien explicado, ¿no? Y es clarísimo lo que significa realmente pasar por el desierto, ¿no? Y lo otro que quería preguntar, en los mandamientos, me parece que el quinto es respetar el día del Señor. Quería saber si era lo mismo que el Sabbat, Sí. porque, ya, y si es así, ¿qué pasa con la Iglesia Católica, por ejemplo? Porque los que respetan el Sabbat empiezan como el día viernes en la tarde a no hacer absolutamente nada. Que la Entonces, Iglesia Católica, con la resurrección de Jesús, el primer día de la semana pasa a ser el domingo, no el sábado. El día ya, del Señor pasa a ser el domingo, porque es el día de la resurrección. ya. Es que como en la ley mosaica también hacían de que el Sabbat no se hiciera absolutamente nada, solamente dedicado al Señor, ¿no? Entonces, Así es es. que el otro día tuve un encuentro con una persona y me decía que realmente no había que hacer nada, ¿no? Sí. Bueno, ese sería un tema muy largo que ahora no nos da tiempo, pero Dios no manda no a hacer nada, manda a que sea un día dedicado al Señor, que es muy distinto. Ujú. ¿No? Y Pero, para terminar, una pregunta cortita. ¿Por qué Moisés no entra a la tierra prometida? uy, yo la última palabra no me atrevería a decirla, pero un poco yo lo sugerí con el final, ¿no? Da la impresión, viendo la historia de la salvación, de que la última palabra nunca la va a tener ningún personaje, ¿no? De hecho, el pleno cumplimiento se va a dar solamente en Jesús. Y es una manera como de dejar claro que no soy yo. A veces hasta cuando yo empiezo una tarea o un proyecto, el que no lo termine yo también es importante. Que seamos capaces de dejar que lo termine otro, porque el proyecto no es mío. Un poco por ahí. Mm. Bueno, Gracias. Roberto, de nada. Roberto, que tenías la mano levantada hace rato. Hola hermana, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante el tema. Muchas gracias por su intervención. El capítulo 3 habla acerca de la zarza ardiendo. Esa zarza que arde pero que no se consume. Uh-huh. ¿Qué explicación? ¿Cuál será el sentido de eso? Ay,
Es que saben por eso les digo, hablar de esto en media hora es casi un milagro. O sea, cada una de esas cosas tiene un sentido profundísimo. O sea, Dios se expresa en eso que no se consume, habla de la existencia, ¿no? Cuando decíamos Dios es y está. Y por otro lado es algo que uno no puede apresar. El fuego se mueve. No lo puedes tú sin más ver en la imagen que tiene, ¿no? Entonces es una manera, igual cuando el Espíritu Santo se representa con el fuego, son maneras de intentar expresar algo que va más allá de las palabras. Pero ahora sería, como digo, muy largo entrar en todo el tema, pero va un poco por allí. Bien. ¿Mm? Muy bien, Roberto, gracias. Muchas gracias. Queda Homero y luego, que parece Betsabé. Y terminamos. Hola hermana, buenas noches. Buenas noches. Le quería recordar a la señora Carmen Gloria que habló delante que tenemos una plataforma Moodle ahí en el Arzobispado de Santiago donde los podemos meter. Ahí usted ha colocado apuntes, ha colocado referencias y están los videos que los podemos ver las veces que sea necesario. O sea, de más está repetirlo. Y respecto de usted, hermana, creo que le tengo que alabar una cualidad, porque de las cosas difíciles, extremadamente difíciles, usted las ha hecho extremadamente fáciles. Tiene una tremenda cualidad para poder, se lo dije por ahí también en el chat, de poder expresarnos en forma amena esto que es extremadamente difícil. Hay cosas que son incomprensibles para nuestra condición humana, pertenecen a las cosas de Dios, pertenecen al misterio de Dios. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Jamás en la vida la vamos a poder entender en toda su plenitud. El tema de la zarza que nos hablaba Roberto, nunca lo vamos a entender con plenitud. ¿Por qué Abraham no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Abraham no cumplió todo su legado? Pertenece al legado de Dios. No tenemos capacidades de ningún tipo. No tenemos el intelecto ni nada para poder explicar con claridad por qué. Entonces, digamos, alabado sea Dios, que todavía tenemos ciertos criterios. Claro. Gracias, hermana. Muy amable ustedes. De nada. Dicen que el día que digamos que entendamos a Dios, ya no es Dios. Es otra cosa. Se termina Dios. Betsabé. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. ¿Es necesario que vaya leyendo la Biblia desde un principio? Porque pienso que no alcanzo, como dice usted, ahora no vamos a leer los últimos 3 libros del Pentateuco. Entonces, eso puedo ir leyendo solamente lo que usted va explicando y aparte ir leyendo de continuo. Sí, claro. ¿O no? ¿Qué es claro. lo mejor? Lo ideal es que al menos una vez en la vida hayamos leído toda la Biblia. Claro, sí. Pero al menos, porque el Levítico y Números son... Pero mire, cuando se dan estas claves, que es la intención que tenemos con este curso, es bueno adentrarnos. Son más pesados cuando entramos en toda la parte de las leyes, de los códigos, pero las partes narrativas son muy interesantes. Muy interesantes. Sí. Por eso, hermana, porque me ha gustado mucho, mucho su curso y quiero ir interiorizándome más sobre lo que es nuestra fe, lo que es Dios, lo que significa en nuestras vidas. Gracias, hermana, por toda su entrega. De nada. Bueno, pues ha sido un gusto. Lo único que decir es, la Biblia no son cuentitos, ni cosas que de hace siglos pasados que no sirven para nada. Están puestos de manera, a veces como cuento, para que se puedan leer bien, pero es impresionante la actualidad que tiene como mensaje, porque habla para lo que es la esencia del ser humano, y el ser humano somos los mismos ahora y hace 40 siglos. Bueno, ha sido un gusto y espero que les siga yendo bien en las otras clases y bueno, hasta que Dios quiera. Yo con esto me despido, ¿no? Gracias, hermana Jacqueline, por su claridad y por su entrega maravillosa realmente. Yo también aprendí mucho. Así que muchas gracias bueno. por toda su entrega. Muchas gracias, hermano.
Bueno, Muchas gracias. Me buenas sumo noches. al Gracias. agradecimiento. Me Buenas sumo al noches. agradecimiento. Muchas Que estén bien. gracias. Buenas noches. Nos vemos el Buenas próximo noches. viernes. Teresa, Ok. Teresa Palominos, Teresa Palominos, ¿tiene Facebook? Ya. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas que estén noches. bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Buenas noches.